Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 948. Fracaso. Tan rápido. Ambos eran tan rápidos que ninguno de los espectadores podía verlos claramente. Solo los expertos en ascendente podían ver sus acciones. Estaban igualmente conmocionados. La chica no solo había derrotado a Six Lives Buddha, también era tan rápida como Luo Ying. Además de los ascendentes, los otros genios observaban con los ojos entrecerrados, con la esperanza de localizarla. Los ojos de Su Ping se volvieron dorados mientras observaba con atención. De repente, estallido. Una persona se había estrellado fuertemente contra el suelo. El impulso no se detuvo hasta después de deslizarse por decenas de metros. Todos vieron que era Luo Ying, aparentemente frustrado mientras vomitaba sangre. Había una huella obvia en su pecho. Sus costillas se habían roto y actualmente estaban presionando hacia adentro. Una persona brilló y apareció donde cayó Luo Ying. Ella no era otra que Johanna, quien lo miró mientras apuntaba con su lanza a su frente. Un poderoso brillo dorado se condensó en la punta de la lanza. Ella podría matar al segundo mejor genio del universo en cualquier momento. El ascendente que escoltaba a Luo Ying se sorprendió y estaba a punto de actuar. Los demás estaban algo aturdidos por el resultado. Luo Ying también falló. Su fracaso también había sido terriblemente rápido. Era equivalente a una matanza. A Luo Ying, que actualmente yacía en el suelo, le resultó difícil creer que ella era tan rápida como él mientras aparentemente no hacía su mejor esfuerzo, en absoluto. ¿Es ella realmente una guerrera del estado destino? ¿Qué clase de monstruo es ella? Johanna desmaterializó con indiferencia su lanza. El brillo dorado se dispersó, que luego fluyó de regreso a su cuerpo. Había perdido todo interés en continuar la lucha. Anuncios de Put Future. Ella realmente es increíblemente fuerte. Incluso yo no garantizaría que pueda derrotarla, pensó Su Ping después de presenciar el intercambio. Aunque había condensado un mundo pequeño, Johanna era demasiado fuerte en todos los aspectos. Era más fuerte que Six Lives Buddha y más rápida que Luo Ying. Probablemente todos sus otros aspectos estaban al máximo. No podía derrotarla sin usar su pequeño mundo. La escolta ascendente se acercó y dijo cortésmente, con sudor frío en la frente. Gracias por ser amable con él, señorita. Johanna parecía ser simplemente una joven de Fate Estate, pero eso era solo una reencarnación. Su yo original es muy probable que sea un señor celestial. Los ascendentes normales difícilmente podrían desarrollar una reencarnación tan horrible. Johanna lo miró y asintió casualmente, sin decirle una palabra. Los demás despertaron de su estupor. Dragon Shepard, que había perdido antes, tenía una mirada confundida y horrible. No podía entender por qué un ser tan horrible vivía en una tienda tan normal. Podría haber ganado el campeonato si hubiera participado. Muchos miraron a Su Ping y pensaron lo mismo. Se preguntaban quién era el más fuerte entre los dos. Teniendo en cuenta la facilidad con la que Johanna había derrotado a los dos genios, parecía ser incluso más aterradora e invencible que Su Ping. Mo Tianhua de repente elogió y miró a Johanna pensativamente en ese momento, grandes habilidades. Creo que sé por qué no participaste en el concurso. Habría sido aburrido competir con esos niños. Luo Ying y los demás tenían miradas avergonzadas después de escuchar eso. Johanna había afirmado anteriormente que luchar contra ellos sería como abusar de niños, y eso fue exactamente lo que sucedió. Sin embargo, todos ellos ya habían llegado al cuello de botella final antes del avance. ¿Cómo podría alguien ser mucho más fuerte dentro de su nivel? Los otros expertos del estado ascendente estaban aún más convencidos de que el yo original de Johanna era un señor celestial, considerando la actitud de Mo Tianhua, y por lo tanto sus actitudes se volvieron mucho más suaves. Incluso aquellos que protegían a Dragon Shepard y Six Lives Buddha habían apagado su ira. Después de todo, los señores celestiales eran seres sin restricciones. Nadie estaría dispuesto a cabrear a los de su calaña. Johanna miró en silencio a Mo Tianhua. Derrotar a Luo Ying y los demás no fue nada para ella. Ni siquiera podía figurar en su currículum. Todos los oponentes a los que había derrotado eran talentos extraordinarios, algunos de los cuales habían sobrevivido durante cientos de miles de años. Maldición. En la multitud, Díaz estaba estupefacto y sin palabras. Anuncios de Put Future. No sabía que incluso uno de los ayudantes de Su Ping era tan horrible. La chica es, sin duda, el mejor genio del universo aparte de Su Ping, y aún así está dispuesta a trabajar como empleada para él. Tiene que haber algo entre ellos. Díaz se sintió aún más triste después de pensar eso.
¿Por qué la chica de ese chico también es tan asombrosa? ¿Cómo puedo derrotarlo? Los ojos de Sujiner brillaron con sentimientos complicados. Ella había estado planeando acercarse a Supin como su pareja, pero él ya tenía una chica tan excelente a su lado. Él podría no tener el más mínimo interés en ella. De repente, un experto en estado ascendente se acercó y preguntó con seriedad. Señora, ¿le gustaría ser una invitada de la familia E? Antes de continuar lanzando su oferta, Joanna dijo con indiferencia. No. Su negativa fue breve y directa al grano. El experto en ascendente casi se ahoga, pero no mostró ninguna insatisfacción. Solo lucía una sonrisa incómoda. De hecho, solo estaba probando suerte. Después de todo, el yo original de la chica era una experta del estado ascendente, una que seguramente ya tendría su propia organización. Todos los demás abandonaron sus propios planes después de ver cómo derribaban a su compañero. Motianua se aseguró además de que el yo original de Joanna probablemente era tan extraordinario como él, considerando su comportamiento. Estaba bastante impresionado. Después de todo, sería extremadamente difícil, si fuera posible, para él desarrollar una reencarnación a tal nivel. Para ella, derrotar a Six Libes Buda era comprensible. Sin embargo, también fue bastante aterrador verla derrotar a Luo Yin fácilmente. Después de tal contratiempo, todos la observaron con ojos curiosos, preguntándose si era más fuerte que Suping o no. No pasó mucho tiempo para que alguien hiciera la pregunta. Suping sonrió y dijo. Nunca hemos peleado antes, pero probablemente estemos cerca. Ninguno de ellos insistió en el asunto después de que dio una respuesta tan vaga. El grupo se dispersó y regresó a sus respectivas naves espaciales después de echar un vistazo a la tienda. Suping le pidió a Motiano a que lo esperara. Luego colocó el huevo del caos que había cogido del pabellón de la estrella celestial en el estanque del espíritu del caos. A pesar de que podría salir del cascarón de inmediato, tendría que atenderlo después. Todavía tenía que informar primero a su maestro. Este huevo. Apenas había sacado el huevo cuando Joanna entrecerró los ojos y le preguntó a Suping con severidad. ¿De dónde sacaste esto? Parece pertenecer a una criatura muy antigua. En efecto. También detecté el aura de un poder antiguo, dijo Green Lady vía telepatía desde la parte trasera de la tienda. Nunca había aparecido ante los visitantes recientes, pero había estado prestando mucha atención a Suping. Capítulo 949. Rango de señor divino. A Suping no le preocupaba que Green Lady pudiera estar expuesta, ya que todos los métodos de sondeo estaban bloqueados dentro de la tienda. Nadie pudo detectar su existencia. Nadie, ni siquiera un señor celestial como Motianua, a menos que ella apareciera expresamente en público. Lo reclamé de un edificio del tesoro. Es uno de los premios que gané en el concurso. Es el huevo de una bestia del camino llamada Caos, que quedó de la era primordial cuando el universo se acababa de establecer. Voy a incubarlo aquí, dijo Suping, y luego agregó. Ocúpate de la tienda mientras estoy fuera. Volveré pronto. Una bestia del camino. La dama verde se quedó atónita por un momento. Luego preguntó en estado de shock. ¿Es la legendaria bestia del camino que conoce miles de caminos en el universo desde el momento en que nace? ¿Existen realmente tales criaturas? Eso es correcto. Suping asintió. ¿No estás hablando de la bestia de esencia divina? Joanna también estaba aturdida. Ella entrecerró los ojos. Esa fue la única expresión que mostró después de derrotar a los visitantes anteriores. Las criaturas nacidas con miles de caminos solo vivieron en los tiempos primordiales y se extinguieron hace mucho tiempo. ¿Ese fue un premio real en la competencia? Ella estaba realmente estupefacta. ¿El premio por derrotar a esos niños era tan precioso? Sabía que había otros mundos además del entierro del semidios. Aún así, el mundo de Suping era aterrador. Incluso esas criaturas extintas de los tiempos primordiales se habían regalado gratis. La expresión aturdida de Joanna hizo que Suping la encontrara linda de repente. No tenía su aspecto habitual e indiferente de God of War. Él sonrió y dijo, no pienses demasiado. Solo lo conseguí porque nadie más sabía lo que era. No lo expongas. Ambos se dieron cuenta de lo que había sucedido. Joanna parecía haber sido iluminada. Tal respuesta era la única explicación plausible. Tesoros de esa magnitud nunca se habrían regalado fácilmente, ni siquiera en la divinidad arcaica. Además, había sido bastante fácil reclamar el premio. Hubiera probado mi suerte si hubiera sabido esto. Desafortunadamente Joanna sintió una punzada de arrepentimiento. Fue la primera vez que se arrepintió y se enojó por no poder salir de la tienda. Suping permaneció en silencio, solo ofreció una sonrisa y se despidió. Anuncios de Put Future.
Estaré fuera por un par de meses, o incluso 1 o 2 años. Cuida mi tienda mientras estoy fuera, dijo Supin. Aunque el entrenamiento profesional no estaría disponible mientras él estuviera fuera, su dummy trainer podría manejar el entrenamiento normal en su nombre. ¿Así de largo? Las 3 mujeres fruncieron el ceño. Green Lady no lo consideró gran cosa, pero Tan Ruyan mostró renuencia. Solo tenía 20 años, y 1 año era mucho tiempo para ella. Por otro lado, Joanna y Green Lady lo consideraron como un abrir y cerrar de ojos. Haré todo lo posible para volver antes, dijo Supin. Se fue después de darles algunas instrucciones. Todo el mundo lo estaba esperando en la nave espacial. Supin se disculpó y luego fue al portal bajo la dirección de Motianua. Este último hizo que la nave espacial enviara señales VIP. Inmediatamente se abrió un canal especial, lo que permitió que el barco pasara con anticipación. Muchas naves espaciales cercanas estaban esperando en fila para ser teletransportadas. Chicos, aquí es donde debemos despedirnos. Cuídense durante el resto del viaje, dijo Motianua a todos en el portal. Todos los expertos de Ascendant le dieron las gracias y luego entraron en el portal con los genios que estaban protegiendo. Luo Ying miró a Supin e hizo un pacto con él. Luchemos de nuevo la próxima vez que nos encontremos. Supin aceptó el desafío con una sonrisa. No te relajes solo porque eres el campeón. Nos pondremos al día con usted pronto. Espero que tengamos la oportunidad de pelear la próxima vez, dijo Lilian, guiñando un ojo al final. Six Lives Buda dijo con una sonrisa amable. Prepárate para luchar contra 3 de mis futuros yo la próxima vez que nos encontremos. Supin dijo con una sonrisa impotente. Ni siquiera me atreveré a descansar si sigues hablando así. Jaja. Luo Ying se rió y se despidió. Lilian también sonrió y se fue con su protector del estado ascendente. Los demás también se despiden, uno tras otro. Supin entró en el portal justo después de que todos se fueran, luego seleccionó la corte celestial. Anuncios de Put Future. Corte celestial, zona estrella dorada. La espléndida corte celestial, como un templo resplandeciente, irradiaba una luz aún más brillante que la de las estrellas, iluminando el espacio silencioso y oscuro. En uno de los palacios de la corte celestial. Maestro, he vuelto, dijo Supin respetuosamente, con la cabeza baja mientras estaba de pie ante su maestro. Shen Wan, que vestía una túnica lujosa y de moda, tenía una mirada gentil y accesible mientras se sentaba en el trono. Se rió entre dientes y dijo. Díaz acaba de regresar y me dijo que seguramente regresaría sin problemas. Tu desempeño durante la competencia fue excelente. No más de 100 personas alguna vez han condensado un mundo pequeño mientras aún están en el estado del destino. ¿Un centenar? Supin estaba atónito. Al principio había pensado que había sido una tarea imposiblemente difícil, pero su maestro insinuaba que muchos otros habían logrado la hazaña. No hay necesidad de sentirse sorprendido. Después de todo, hay demasiados genios en este vasto universo. Sin embargo, algunos de ellos murieron jóvenes o perdieron su brillo debido a varias razones diferentes, y luego no pudieron continuar su ascenso y distinguirse aún más, dijo Shen Wan con una sonrisa. Supin asintió levemente cuando su mentalidad también cambió. Puedes abrirte paso y llegar al estado de las estrellas en cualquier momento, pero espero que te quedes ahí hasta que te conviertas en un señor de las estrellas. Hasta que eso suceda, solo cultívate en la corte celestial. Todos los recursos que necesita están aquí, dijo Shen Wan. Aunque estaba preparado, Supin no pudo evitar preguntar en voz baja. Maestro, ¿tengo que esperar hasta convertirme en un Star-Lord? Sí. Teniendo en cuenta tu talento, pocas personas podrán hacerte daño si te conviertes en un Star-Lord. No podrán matarte incluso si te rodean y usan tesoros secretos. También te daré tesoros salvadores. Estarás a salvo a menos que un ascendente te ataque. Todos los expertos en ascendente son famosos desde hace años. Es fácil para nosotros rastrear a quien quiera que esté detrás de ellos si alguno de ellos te ataca. Shen Wan sonrió y dijo. Ahora tienes el prestigio adicional de ser mi discípulo, pero aún es posible que otros planeen contra ti. Tengo mi propia parte de enemigos. Algunos de ellos no se atreverían a desafiarme abiertamente, mientras que otros podrían ser completos extraños para mí. Me están culpando por los errores cometidos por personas bajo mi mando. Debes soportar tanta hostilidad como la atención que recibes. Así que evita relajarte a toda costa. Supin también entendió la razón. Él sonrió amargamente. Shen Wan se divirtió al ver la expresión de Supin. Otros habrían soñado con cultivar con él, pero Supin parecía bastante reacio. Pensó por un momento y luego dijo, puedes irte con anticipación si realmente lo deseas. Te liberaré si llegas a la cima del rango de Señor Divino.
¿El rango del señor divino? Su Ping estaba atónito. Shen Wan sonrió y respondió. Sí. El rango de señor divino es donde se enumeran los 100 mejores de todos los señores de las estrellas en la zona de la estrella dorada. Es una lista de clasificación muy famosa. Todos los Star-Lords en la lista son los mejores en su nivel. Los 10 primeros pueden aplastar fácilmente a los oponentes de su mismo nivel. Dado tu talento, deberías poder llegar al top 100, e incluso al top 10 poco después de convertirte en un Star-Lord. Miró a Su Ping y dijo. Eres el mejor genio del universo en este momento. No significa que siempre lo estarás. Algunas personas son tardías, pero eso fue rápido. Por lo tanto, no debes relajarte en ninguna fase, o puedes ser superado fácilmente. Entiendo. Su Ping asintió. Capítulo 950. La pintura astral 8-9. No hay necesidad de preocuparse, deberías poder cultivarte lo suficientemente rápido para convertirte en un señor de las estrellas y emerger en el rango de señor divino, dado tu talento, dijo Shen Wan con una sonrisa. De hecho, puedes convertirte en un señor de las estrellas ahora mismo, pero sería mejor si primero consolidas tu cultivo de Star State. No desperdicies tu gran base. Sí. Su Ping asintió. Todavía no planeaba convertirse en un Star-Lord. Quería posponer ese avance hasta que alcanzara los límites de cada nivel, todo para maximizar su capacidad de combate. 100 años. Su Ping confió en la sabiduría de su maestro. Curvó los labios. Una vez que pasaran 100 años, su tienda probablemente habría ganado suficiente energía para realizar subidas de nivel consecutivas. Después de todo, no habían pasado muchos años desde que abrió la tienda. El lugar estaba repleto de clientes todos los días, aunque el entrenamiento normal era el único servicio disponible cuando estaba fuera de casa, todavía había muchos clientes todos los días. 100 años es demasiado tiempo. Debería irme temprano. Después de todo, el entrenamiento en los sitios de cultivo es mucho más efectivo que allí, pensó Su Ping. Allí se proporcionaron los mejores recursos y el mejor ambiente. Aún así, Su Ping prefirió ganar energía y pulirse en batallas reales mientras visitaba los sitios de cultivo. Además, le había prometido a Juana que la llevaría a la divinidad arcaica. Había estado esperando durante demasiado tiempo. ¿Qué elegiste en el pabellón de la estrella celestial? Preguntó Shen Wan. Su Ping respondió honestamente. El Prime Sky Mirror, la Blood Cloud Sword y un nuevo desconocido. ¿Un nuevo desconocido? Shen Wan estaba un poco atónito. No se sorprendió al ver que Su Ping había elegido Prime Sky Mirror y Blood Cloud Sword, que fueron muy útiles para él. Pero, ¿por qué el huevo desconocido? Anuncios de Put Future. Recordó que, de hecho, había un huevo así en el pabellón de la estrella celestial. El huevo fue un artículo asombroso. Ni siquiera los Star-Lords pueden destruirlo. Era difícil imaginar qué tipo de criatura horrible produciría. Desafortunadamente, ninguno de los mejores entrenadores de la Federación podría incubar el huevo. Intentaron varias cosas para que el huevo eclosionara. Todo fue en vano. Ni siquiera pudieron averiguar el origen del huevo, basándose en los clásicos antiguos. Al final, nadie quería más el huevo. Después de todo, fue realmente un desperdicio usar el privilegio de un huevo que no pudo eclosionar. Vi que el huevo era extraordinario, así que lo agarré, dijo Su Ping con torpeza. Sin palabras, Shen Wan dijo después de un momento de silencio. ¿Sabías que es prácticamente imposible incubar el huevo? ¿No se puede incubar? Su Ping fingió estar sorprendido. Shen Wan lo miró y dijo. Así es. Todos los entrenadores y científicos de la Federación lo han intentado, pero ninguno lo ha logrado. El huevo no se puede incubar. Es solo una piedra. No pudo evitar soltar un suspiro. Se culpó a sí mismo por no advertir a Su Ping antes sobre ciertas cosas si se quedaba allí. No estaba culpando a Su Ping, ya que no tendría sentido culparlo a él. Negó con la cabeza, optando por no decir nada más. Su Ping parecía estupefacto y ansioso. Miró al otro con atención. Shen Wan, al ver lo nervioso que estaba Su Ping, sacudió ligeramente la cabeza y dijo. Bien. Solo olvida que tuviste ese privilegio. Seguro que encontrarás más tesoros en el futuro, así que no te arrepientas de esta elección y concéntrate en tu cultivo. Haré que Xiao Yan te enseñe. Él te guiará cuando necesites ayuda. Xiao Yan. Un vórtice de invocación apareció frente a Shen Wan mientras el joven desconcertaba el nombre, y luego salió un anciano con una túnica dorada. Parecía gentil y elegante. Su Ping comprendió de inmediato que el anciano era la mascota de su amo y que probablemente era una criatura del estado celestial, o al menos un señor celestial. Puedes llamarlo tío Ian, dijo Shen Wan, la mayoría de mis discípulos son enseñados por él.
Ha memorizado al menos 100.000 técnicas de cultivo de la raza humana. No hay preguntas que no pueda responder. Anuncios de Put Future. Suping se sorprendió un poco, no esperaba que la mascota fuera tan sobresaliente. De repente recordó al pequeño esqueleto y sus otras mascotas. Tal vez más tarde podrían convertirse en sus futuros ayudantes, no solo en la batalla. También podrían ayudarlo en situaciones de la vida diaria. Tío Ian, es un honor conocerte. Suping saludó al anciano con respeto. El anciano sonrió y dijo, no hay necesidad de ser tan cortés. Estaba empezando a sentirme aburrido. Ha pasado mucho tiempo desde que Su Alteza reclutó a un discípulo. Eres el campeón este año, ¿verdad? Te ayudaré con tu cultivo. Seguramente te convertirás en el más fuerte en el estado estelar y el estado del Señor de las Estrellas. Llegarás a la cima del rango de Señor Divino en 100 años. Suping sonrió y le agradeció nuevamente después de ver cuán confiado e intimidante era el hombre. Shenwan luego permitió que Suping y Xiao Yan se fueran. El Elder Yan llevó a Suping a su residencia primero. Le mostró los alrededores después de enterarse de que este último aún no estaba familiarizado con la corte celestial. La corte celestial era tan espléndida que incluso el sol parecía insignificante. Visitaron muchos lugares durante el día. Al final, todo tipo de delicias fueron entregadas al palacio de Suping cuando regresó. Todos ellos eran tesoros asombrosos capaces de fortalecerlo y condensar su poder astral. Suping reconoció a dos de ellos. Eran hierbas caras en el mundo exterior, mientras que allí se proporcionaban gratis. Además, según el tío Ian, se servían a diario. Suping tenía un montón de sentimientos encontrados. ¿Es así como las mejores fuerzas entrenan a los jóvenes? Incluso un cerdo podría convertirse fácilmente en un Star-Lord después de comer así todos los días, y luego se convertiría en un genio entre sus compañeros. Suping no dudó en devorar toda la comida. Inmediatamente sintió un intenso poder astral acumulándose en su cuerpo, por lo que se saltó el descanso y volvió directamente a cultivar. Redirigió el poder astral a la segunda pintura astral. Esta fue nombrada la pintura astral 8-9. Una vez agarrado por completo, le permitiría disfrazarse mejor y volverse aún más impredecible en la batalla. Suping desató aún más luz estelar cuando surgió el poder astral. Si las cosas continúan así, condensaré por completo mi segunda pintura astral y trabajaré en la tercera a continuación. Me pregunto qué tan fuerte seré cuando se reúnan mis 9 pinturas astrales. ¿Seré tan fuerte como un celestial, de acuerdo con la introducción de la técnica? Pensó Suping y su entusiasmo creció. El tiempo voló. En un fugaz abrir y cerrar de ojos, Suping ya se había cultivado durante un mes en la corte celestial. Capítulo 951. Ascenso al estado estelar. Suping recibió una gran cantidad de recursos en el mes siguiente. Le dieron una sala de entrenamiento especial, que era tan grande como las tierras santas de algunas organizaciones importantes. Había comido y bebido medicinas especiales que había adquirido en varios planetas y reliquias diariamente. Como resultado, su cuerpo se construyó rápidamente y su poder astral se purificó. Nunca antes había tomado esos medicamentos. Su efectividad fue considerable por esa misma razón, aumentando aún más su fuerza. Suping ya se estaba acercando a su cuello de botella. Su habilidad de combate difícilmente podría mejorarse a menos que obtuviera mucho poder de fe. La pintura astral 8-9 va tomando forma. Dentro de la sala de entrenamiento, Suping estaba masticando lo que parecía ser una fruta morada. Contenía una abundante cantidad de poder astral, mientras que también podía mejorar su vista. Una persona normal sería capaz de ver una hormiga a decenas de kilómetros de distancia después de comer una fruta así. Era un tesoro raro y, sin embargo, Suping lo estaba comiendo como un bocadillo. Tenía demasiados recursos en este momento. Fue solo entonces que Suping finalmente se enteró de los métodos de capacitación regulares utilizados por las principales organizaciones. Fue fácil desarrollar genios mediante la inversión de enormes cantidades de recursos y medicinas raras. Sin embargo, el tipo de genio entrenado de esa manera ascendería como máximo a los 10 primeros de su zona estelar. Tendrían que confiar en sus propias habilidades, talento, constitución y otros factores si querían seguir progresando. Anteriormente, Suping había pensado que le tomaría un año condensar la pintura astral 8-9. Sin embargo, ya estaba tomando forma después de un mes. Sintió que sería capaz de condensarlo por completo en solo 2 semanas más o menos. Para entonces, con las 2 pinturas astrales en su cuerpo, tendría aún más poder astral y se volvería mucho más fuerte. Sin embargo, no podré acumular poder de fe hasta que deje este lugar. La cantidad que obtengo aquí es muy poca.
Pensó Supin. Necesitaba el poder de la fe para mejorar significativamente su capacidad de combate. Su nombre había sido difundido y destacado por muchas organizaciones después de que se convirtiera en el campeón. Podía detectar fácilmente el poder de la fe que fluía hacia él desde todas las partes del universo. Se estaba filtrando en su pequeño mundo. Sin embargo, tal cantidad de fe era insignificante. Sería mejor entrenar algunas mascotas leales si se quedara allí. ¡Bum! Se hizo eco de un trueno sordo, que se originó en un lugar relativamente cercano a la sala de entrenamiento de Supin. Estaba un poco sorprendido, ya que sintió la señal de una tribulación celestial. Salió de la sala de entrenamiento y luego vio nubes oscuras reunidas sobre un palacio a varios miles de kilómetros de distancia, luciendo la tribulación recientemente sentida. ¿Alguien está haciendo un gran avance? Un hombre salió volando del palacio mientras Supin observaba. No era otro que Díaz. Mientras estaba envuelto en una luz gris, en silencio miró hacia el cielo debajo de las nubes. Supin detectó su aura e inmediatamente se dio cuenta de que había ascendido al estado estelar. Tal resultado no fue sorprendente. Ya no necesitaban suprimir su cultivo ya que la competencia había terminado. Los ojos de Supin brillaron. Luego pensó en abrirse paso también. Es hora de que yo también avance. Permanecer en el estado destino no tiene sentido ahora. Todavía podría aguantar hasta que condense la segunda pintura astral y busque el poder de la fe, pero aún puedo hacer todas esas cosas después de atravesar el estado estelar. Solo seré un cultivador de estado destino más fuerte si me quedo en este nivel. Mucha gente apareció de repente en el espacio cercano. Todos ellos estaban observando el avance de Díaz. Auge. Momentos después, la tribulación celestial llegó con un rayo. Díaz se mantuvo casual bajo las nubes de tormenta. Agitó la mano y destrozó el rayo, como si solo estuviera lidiando con un poco de polvo. Era tan fuerte que la tribulación celestial para el estado estelar no era más que una broma para él. Era solo una formalidad en ese momento. Pronto, más y más poderosos relámpagos cayeron. Sin embargo, Díaz resistió esos ataques con facilidad. 15-16. Todavía no ha terminado. Tal como esperaba, tal genio atraerá más de 30 rayos. ¿30? Lo estás subestimando. Van a ser más de 50. Mucha gente susurraba. Algunos reconocieron a Díaz y sus sentimientos se torcieron. Cuanto más talentoso y más energía tuviera, más aterradora sería la tribulación celestial. La gente corriente normalmente podía atraer 8 o 7 rayos. Los más duros pudieron atraer a una docena. Anuncios de Put Future. En cuanto a los genios, la mayoría atraería a más de 20. Cada nivel de la tribulación celestial para el estado estelar contenía 9 o múltiples relámpagos. El primer nivel contenía 9 huelgas. El segundo nivel contenía 18, y el tercero contenía 27. Muchos especularon que Díaz atraería rayos de nivel 6, después de verlo aplastar fácilmente rayos en el segundo nivel, lo que sin duda habría destruido a los cultivadores normales de Star State. Díaz tuvo que esforzarse cada vez más para lidiar con los golpes a medida que descendían más. Activó su constitución divina de reencarnación para disolver y tragarse el rayo cuando llegaron los rayos de nivel 4. Llegaron los rayos de nivel 5, y Díaz ejerció más poder de su constitución para lidiar con los rayos nuevamente. Poco después, más de 50 rayos estaban a punto de aterrizar, todos los cuales tenían poder de sexto nivel. Su fuerza destructiva era mucho mayor. Díaz se fusionó con su mascota y volvió a resistir el ataque. Supin observó pacientemente. Pudo decir que Díaz al menos lograría soportar los rayos de nivel 7. Pronto, 68 rayos cayeron en total. Ya estaban en el nivel 7, brillando tan intensamente que el entorno era completamente brillante. El aura letal de la tribulación celestial llenó el aire. Díaz de repente sacó un escudo grabado con una cara fea y llorosa. El rostro contorsionado se movería y abriría la boca para tragarse todos los rayos que llegaran. Supin recordó que a Díaz también se le dio la oportunidad de reclamar un tesoro en el pabellón de la estrella celestial. Se preguntó si el escudo había sido su elección. Díaz había pasado la prueba poco después. El joven pudo soportarlo todo, aunque la última parte de la tribulación fue bastante peligrosa. Al final, había atraído 73 rayos, que ya estaban en el octavo nivel de la tribulación celestial. Una vez que terminó la prueba, Díaz cerró los ojos y sintió el poder furioso dentro de su cuerpo. Ahora era un guerrero del estado estelar. De repente pudo almacenar aún más poder astral, como si un cierto interruptor se hubiera encendido dentro de su cuerpo. Si la reserva de energía en su cuerpo podía compararse previamente con un lago, entonces se había convertido en un océano. Respiración profunda.
Díaz abrió los ojos, fascinado por la sensación de su creciente poder. Sintió que podía aplastar a su antiguo yo de momentos antes. Díaz luego vio a una persona familiar en la distancia y se dio cuenta de que no era otro que Supin. Díaz tenía una expresión complicada después de notar quién era. No podía odiar al hombre que lo había derrotado una y otra vez, especialmente cuando la actuación de Supin en la última batalla había asombrado a todos, incluidos los de nivel celestial. Condensar un mundo pequeño mientras aún estaba en el estado destino no había sido algo que pudiera lograr. Wash. Díaz brilló y desapareció. Luego reapareció frente a Supin. Me abrí paso. Díaz resopló. Supin sonrió. Me di cuenta de... ¿Qué dices? ¿Estás listo para un combate? Díaz estaba ansioso por pelear ya que este último todavía estaba en el estado destino. Supin se rió entre dientes ya que estaba al tanto de las intenciones del otro tipo. Los dos yoes futuros de Six Lives Buddha estaban en la cima del estado estelar. Así que lo que... Él perdió. Supin siguió sonriendo. Díaz se quedó allí en silencio. De repente se dio cuenta de que, aunque era mucho más fuerte que antes, ahora que había avanzado, todavía le era imposible derrotar a Supin, que había condensado un mundo pequeño. El pequeño mundo de Supin era mucho más poderoso que su campo de leyes. Sería aplastado con facilidad. Frunció los labios cuando reflexionó sobre ello. Toda la alegría en su corazón por su avance se desvaneció. Qué raro. Díaz puso los ojos en blanco, luego se dio la vuelta y se fue. Apretó los dientes en secreto, sintiendo el deseo de condensar un pequeño mundo. No pudo hacerlo mientras era un guerrero del estado destino. ¿Podría lograrlo en el estado estelar? Supin regresó a su sala de entrenamiento. Reanudó su cultivo después de comer y descansar. Se centró solo en cultivar y condensar la pintura astral 8-9. Anuncios de Put Future. Wash. Dentro de la sala de entrenamiento, Supin corrió tan rápido como un fantasma. Si alguien estuviera presente, habría sido un shock ver que Supin había desaparecido en un momento dado. La única respuesta sería escuchar el susurro del aire. Supin fue demasiado rápido a simple vista. Él también era absolutamente indetectable cuando se movía. Incluso si de hecho lo vieron, su aura era prácticamente inexistente. Ni siquiera los latidos o el pulso de su corazón eran audibles. Supin de repente se detuvo. Luego, se derritió como el agua y pegó su masa al suelo. Volvió a montar su cuerpo momentos después. Se miró las manos y extendió los dedos como garras. Luego hizo que se vieran como manos humanas normales nuevamente. ¿Soy todavía un ser humano? Supin estaba estupefacto. Él creía desde el fondo de su corazón que él era uno. Sin embargo, su habilidad era demasiado especial. Actualmente podía transformarse en cualquier forma en este momento, ya que tenía control total sobre las células de su cuerpo. La pintura astral 8-9 había unido todas sus células a su mente. Sintió que su alma era su cuerpo, y que su cuerpo era su alma. Podía convertirse en cualquier forma que pudiera imaginar. Las vidas son solo combinaciones de células, o para ser más precisos, un montón de partículas. Supin se examinó a sí mismo cuidadosamente. Luego pudo sentir sus componentes con precisión milimétrica y reorganizar sus órganos. Las células de cada componente tenían sus características únicas y podían estimular los órganos correspondientes. Podía construir un órgano, como un estómago o un corazón, con las células de su brazo. Sin embargo, nunca serían tan perfectos como el estómago y el corazón originales. Sin embargo, eran utilizables y saludables. Los libros de reliquias mencionan antiguas criaturas míticas que pueden renacer con una gota de sangre. ¿Deben tener mejores versiones de tal técnica? Pensó Supin. Las células involucradas en las dos pinturas astrales serían entonces capaces de almacenar poder astral en ellas. Las pinturas astrales contenían campos de fuerza especiales que eran invisibles pero reales. Supin podría almacenar energía astral allí y hacer uso de esa reserva en cualquier momento. Sin embargo, pronto notó que las pinturas astrales tenían una capacidad máxima a medida que almacenaba más y más poder astral. Tengo el doble de poder astral que antes. Supin se examinó a sí mismo. Probablemente podría destrozar un planeta si concentrara todo el poder astral en su puño. Los expertos de Star State podían vagar libremente por el espacio y vivir en el vacío. En cuanto a los Star Lords, fácilmente podrían destruir un planeta y dominar un sistema solar. Es hora de hacer un gran avance. Verificaré el rango de Señor Divino después de avanzar, para poder medir la brecha entre mí y el que está en el último lugar. Supin salió volando sin dudarlo. Luego se relajó y eliminó todos los bloqueos de su cuerpo.
El poder astral pronto comenzó a brotar de todas las partes de su cuerpo como verdaderos manantiales. Supin activó el Chaos Star Chart simultáneamente y extrajo el poder astral de la naturaleza, que luego inundó su cuerpo. Auge. Supin sintió que todos los huesos de su cuerpo se rompían, como si innumerables manos lo estuvieran masajeando. Ese era el poder astral externo apretando las partes de su cuerpo y perfeccionándolas. Luego, un vendaval sopló sobre la cabeza de Supin. Las nubes parecían acumularse en el espacio. ¿Eh? ¿Alguien está a punto de pasar por una tribulación celestial? ¿Quién se abre paso esta vez? Las personas cercanas a los palacios detectaron esto y rápidamente tomaron medidas. Se dieron cuenta de que se acercaba una tribulación celestial, una vez que vieron las nubes reunidas sobre el palacio de Supin. Después de todo, las nubes y la lluvia no se manifestaron naturalmente en la corte celestial. El lugar estaba siempre soleado. Todos los testigos quedaron sorprendidos y curiosos después de ver a Supin. Díaz casi había atraído una tribulación celestial de nivel 7 recientemente. Se preguntaron acerca de la increíble magnitud que Supin causaría durante su tribulación celestial, dado su estatus como el mejor del universo. Muchas personas se pararon fuera de sus palacios para mirar. Afuera del palacio de Supin, el Elderian estaba acostado en una silla cómoda. Luego entrecerró los ojos cuando vio las nubes reuniéndose, luego se sentó lentamente. Pensé que ese chico iba a desafiar un poco más sus límites, pero obviamente se le acabó la paciencia. Nada mal. Apuntar a límites más altos no tiene sentido. Perder demasiado tiempo en el estado destino no es algo bueno. Afortunadamente escuchó mi consejo al final. Le había advertido a Supin sobre esto unos días antes, pero este último no respondió en ese momento. Él tiene aún más energía que antes. Esta cantidad es bastante increíble, ¿no? De repente, los ojos del anciano Ian brillaron con sorpresa. Sintió que Supin era como una ballena volando en el cielo, con una cantidad inimaginable de poder astral almacenado dentro de su cuerpo. Tenía mucho más poder astral de lo que se esperaría de un guerrero del estado estelar. No muchos Starlords tendrían tanto poder astral como él. Capítulo 952. Camino de destrucción. Auge. Supin finalmente enfrentó su propia tribulación celestial mientras muchos lo observaban desde la oscuridad. El primer rayo cayó como un hacha cortando el cielo. Supin levantó la cabeza y miró en silencio. Estallido. El rayo lo golpeó y lo envolvió, pero lo absorbió rápidamente. Una de las muchas leyes que había dominado tenía que ver con las tribulaciones celestiales. Supin había pasado por demasiados de ellos en el entierro del semidios, ganando una cantidad inusual de experiencia en el proceso. Él creía que él mismo podía convocar a las tribulaciones celestiales, o pasarlas por otra persona, una vez que tuviera un mejor control sobre ellas. Poco después, cayó el segundo rayo. Una vez más, Supin no se movió para resistirlo. Los relámpagos al principio fueron igualmente poderosos. Permanecerían iguales dentro de cada ronda. Planeaba soportarlos y absorberlos a todos. Después de todo, las tribulaciones celestiales eran tanto castigos como regalos para su cuerpo. Más y más rayos cayeron poco después. Los 9 rayos del primer nivel de la tribulación celestial fueron tragados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Es así como debería ser el mejor cultivador del estado destino del universo? Es espantoso ver lo robusto que es su cuerpo. Solo ha sido el primer nivel de la tribulación, pero aún así, parecía demasiado fácil para él resistir. Mucha gente estaba secretamente asombrada. Su admiración hacia Supin creció. Más rayos cayeron momentos después. El segundo nivel, el tercer nivel. Más y más relámpagos cayeron e iluminaron el mundo. Su ruido resonó en toda la corte celestial, un lugar que era incluso más grande que un sol. No fue difícil imaginar cuán masiva fue la cobertura de Heavenly Tribulation de Supin. Supin luego se encontró con el sexto nivel de la tribulación celestial. Finalmente tomó medidas para enfrentar el rayo entrante. Ya le costaba seguir resistiendo solo con el baluarte solar y su cuerpo físico. Una tribulación celestial de tal nivel fue tan poderosa como un ataque de un guerrero en la cima del estado estelar. Supin agarró y apretó los rayos cuando golpearon, como si atrapara un simple grupo de llamas. Los rayos lucharon en sus manos, pero finalmente se extinguieron. Los fusionó con su comprensión de las tribulaciones celestiales. Díaz estaba de pie en el aire, sobre uno de los palacios. Su rostro parecía preocupado mientras veía a Supin hacer colapsar los rayos. Él. Llegó el día, ese monstruo finalmente avanzó y también se convirtió en un guerrero del estado estelar. Apenas había podido luchar contra Supin cuando solo estaba en el estado del destino.
Su diferencia de fuerza se había ampliado aún más después del avance de este último, a pesar de que su capacidad de combate había mejorado debido a su propio avance reciente. Su propio avance fue considerable una vez que subió al siguiente nivel. Su pin, por otro lado, también recogería muchas cosas después de abrirse paso. Su mejora sería proporcionalmente similar. Tenía que encontrar otra forma de superar a su pin con otras oportunidades. Estallido. Algo parecía estar rugiendo en las nubes de tormenta, amenazando con destrozar al mortal de abajo. La tribulación estaba lloviendo rayos de octavo nivel. 79 de ellos se estaban derrumbando. Una corriente de aire oscuro apareció en el cuerpo de su pin. Era la constitución del hechicero, que impedía que otros en el mundo exterior lo vieran. Los relámpagos se desvanecieron en su campo cuando estaban a punto de golpearlo. Solo se escuchaban explosiones sordas. Las nubes de tormenta sobre la cabeza de su pin aún persistían, lo que significaba que había bloqueado el rayo. Ya es el 9º nivel. Es increíble. ¿Es ese el verdadero límite del estado destino? TSK, TSK. Han pasado tantos años desde que vi una tribulación tan extrema. Su talento es verdaderamente incomparable. Todos los observadores estaban asombrados. La mayoría de ellos eran Star-Lords. Algunos eran incluso ascendentes. Todos sabían que el joven discípulo del Señor Supremo tenía una buena oportunidad de ascender al nivel ascendente y convertirse en un Señor Celestial siempre que no muriera accidentalmente. Anuncios de Put Future. Definitivamente dominaría el rango de Señor Divino cuando se convirtiera en un Señor de las Estrellas. Auge. Los rayos continuaron. Todos los 81 relámpagos del 9º nivel cayeron. Las nubes de tormenta permanecieron y se enturbiaron, generando relámpagos aún más horribles. Todos los presentes se sorprendieron. ¿El 9º nivel de la tribulación celestial no es el final? El relámpago reapareció poco después. Esta vez, no fue como ninguno de los tornillos anteriores. Presionó hacia abajo desde las nubes como un dedo, como si estuviera a punto de desmoronarse. Dentro del campo, su pin de repente abrió los ojos cuando detectó el aura destructiva. El camino de destrucción estaba oculto en las profundidades de la tribulación celestial sobre su cabeza. Su pin de repente tuvo una epifanía. Se sintió encantado, eligiendo no esquivar para aprovechar al máximo la oportunidad. Soportó el rayo una vez más. Iba a aprovechar y absorber el camino de la destrucción. Entonces dominaría el tiempo y la destrucción, dos de las leyes supremas. Auge. Un rayo golpeó el cuerpo de su pin. Sintió como si su cuerpo estuviera siendo destrozado, como si lo atropellara un tren. Sus huesos se rompieron y sus células se desmembraron, pero se regeneraron de inmediato, todo gracias a los rasgos del cuervo dorado. Los instintos de los cuervos dorados permitieron que el cuerpo de su pin fuera recreado y destruido al mismo tiempo. Estaba empapado en sangre, pero la energía dentro de su cuerpo era como un largo río, que gradualmente se volvía más abundante. Se volvió mucho más fuerte cuando activó las dos pinturas astrales en su cuerpo. Estallido. El segundo rayo volvió a presionar rápidamente como un dedo. Tal escena era bastante espantosa, incluso desde la distancia. El relámpago resplandeciente descendió de las nubes en forma de dedo, lo que inevitablemente hizo que la gente se preguntara si las tribulaciones eran o no verdaderos castigos de los cielos. Su pin cerró los ojos y concentró su fuerza corporal en defensa y absorción. ¿Es esta la tribulación celestial después de cruzar los límites? ¿Por qué siento que algún tipo de criatura está mirando hacia abajo desde esas nubes? También tengo esta sensación de ser observado por un ser horrible. ¿Existen realmente cosas como los cielos en este mundo? Deja de pensar demasiado. Es solo una ilusión. Esto es como las nubes en algunos planetas que tienen la forma de humanos. Es solo un fenómeno natural, pura coincidencia. Mucha gente estaba en discusiones acaloradas. Era la primera vez que veían una tribulación celestial de nivel 9 y más allá. Podían presumir de lo que estaban viendo por el resto de sus vidas. No todos pudieron ver tal maravilla. Díaz, que tenía la constitución de la reencarnación, solo había atraído una tribulación de octavo nivel. No era difícil imaginar lo difícil que era el 9º nivel y más allá. Este chico, un Díaz de rostro sombrío, se cernía sobre un palacio. Apretó los puños, sintiéndose enojado e impotente de nuevo. Había esperado que la brecha entre él y su pin se hiciera más amplia, pero no tanto. Se sentía como una persona común en comparación con su pin. Yo también puedo condensar un mundo pequeño. Se juró a sí mismo que condensaría un pequeño mundo en el estado estelar y luego alcanzaría a su pin. El tiempo voló.
Supin soportó otra ronda de rayos después del 9º nivel, lo que significaba que había pasado el 10º nivel de la tribulación celestial. Las nubes sobre la cabeza de Supin finalmente dejaron de moverse después de que cayeron 90 rayos. Parecían estar a punto de dispersarse. Supin ya no era un ser humano en este momento. No era más que una pulpa de carne mientras estaba inmerso en su campo oscuro. Sin embargo, la luz de las estrellas irradió desde la carne después de que las nubes se dispersaron, retorciéndose rápidamente y transformándose de nuevo en la forma de un ser humano. Una vez que recuperó su apariencia original, la piel de Supin irradiaba una luz dorada. Era el poder dentro de sus células, aún en proceso de ser absorbido. También había brillantes arcos de electricidad en la superficie de su cuerpo. Abrió parcialmente los ojos. También había relámpagos en ellos. Eran más claros y profundos que nunca, como si le permitieran ver a través de cualquier asunto. No se sentía viejo ni sofisticado. Más bien, parecía tranquilo como un lago profundo, que podía reflejarlo o tragarlo todo. ¿Es este el regalo otorgado cuando superas los límites? El camino de la destrucción está oculto en la tribulación celestial, Supin murmuró para sí mismo. Fue muy difícil para la gente común ponerse en contacto con las 4 leyes supremas. Aparte del camino de la destrucción, que era invisible pero todos podían sentirlo, los otros 3 caminos, a saber, la destrucción, la vitalidad y el caos, solo existían en rumores y permanecían intangibles. Era difícil para un ser humano captarlos. El aura destructiva, en lo profundo de la fuente de la tribulación, era una oportunidad. Anuncios de Put Future. Los continuos golpes le habían permitido captar parte del aura. El camino de la destrucción ya estaba tomando forma dentro de su cuerpo. Sería capaz de perfeccionarlo siempre que lograra una comprensión más profunda. Supin inmediatamente sintió y midió la fuerza del estado estelar mientras examinaba su propio cuerpo. Tenía el doble de poder astral que antes. Había un espacio aún mayor en sus células y su cuerpo también había mutado. Podía vivir sin oxígeno, agua y otras sustancias críticas para las criaturas basadas en el carbono. Estaría abusando de los niños si participara en la competencia en este momento, pensó Supin. Ya era mucho más fuerte que en la batalla pasada después de que pasaron solo unos días. Aún así, eso no lo hizo actuar con arrogancia. Él creía que la fuerza de Luo Yin, Six Lives Buda y los demás seguramente crecería considerablemente una vez que se abrieran paso. Six Lives Buda en particular, muy probablemente podría convocar a su yo futuro Star-Lord después de alcanzar el Star State. Sería como hacer trampas si pudiera. Supin era incapaz de lidiar con un genio de Star-Lord. Después de todo, su pequeño mundo no tenía ninguna ventaja contra Star-Lords. Tengo que fortalecer mi pequeño mundo integrando en él los caminos del tiempo y la destrucción. Una vez que se perfeccione el camino de la destrucción, mi pequeño mundo probablemente se volverá mucho más resistente con 2 leyes supremas como base, incluso más que la de un Star-Lord normal, pensó Supin. Entonces sintió que mucha gente lo estaba mirando. Inmediatamente salió de su profunda reflexión y regresó a su palacio. Una vez de regreso en la sala de entrenamiento, Supin exploró la tercera pintura astral y repuso su poder astral. Ahora debo revisar el rango del Señor Divino. No es como si pudiera fortalecer mi pequeño mundo o absorber el poder de la fe en el corto plazo. Supin volvió a su entrenamiento dedicado. La tercera pintura astral fue nombrada Pintura Astral Estrella Mística. Supin aún no lo había comprendido. En un parpadeo. Un mes después de que Supin avanzara al estado estelar, Supin salió de su palacio y habló con el Elderian. ¿Quieres desafiar el rango del Señor Divino? El Elderian miró a Supin en estado de shock, sin esperar que estuviera tan loco, queriendo desafiar a los genios de Star-Lord después de simplemente irrumpir recientemente en Star State. Era casi imposible para él derrotar a los Star-Lords normales, y mucho menos a los excepcionales que figuran en el Divine Lord Rank. Simplemente quiero practicar con ellos y descubrir cómo puedo ponerme al día, dijo Supin. El Elderian se quedó atónito por un momento. Recordó la conversación de Supin con Shen Wang, luego se dio cuenta del objetivo de Supin. Dijo con una sonrisa amarga. No lo entiendo. Otros soñarían con quedarse y cultivar aquí, pero ¿quieres irte? ¿Tienes tantas ganas de volver al mundo exterior? Tienes todo lo que necesitas aquí. Pero mis amigos están en el mundo exterior, dijo Supin. El Elderian se quedó atónito por un momento. Amigos. Masticó el mundo por un momento y miró a Supin sin decirle una palabra. Los recursos eran reemplazables, pero los amigos no. Bien. Yo te llevaré allí. Ver lo fuertes que son te servirá como motivación de entrenamiento, dijo el Elderian, quien luego se lo llevó. Reaparecieron al otro lado de la corte celestial.
El lugar era una ciudad enorme. Había 1000 ciudades así en la corte celestial. Ese se centró en el combate. Las arenas y los campos de batalla virtuales estaban por todas partes. Hay campos de batalla virtuales aquí. Puedes hacer citas de lucha allí. Después de todo, los Star-Lords clasificados son genios sin tiempo de sobra cada vez que aparece un retador. Además, incluso si vienen, solo terminarías golpeado. Puedes comenzar desafiando sus versiones virtuales. Les pediré que peleen contigo en la vida real una vez que logres derrotarlos en el campo de batalla virtual, dijo el Elderian. Su Ping se sorprendió por esto. Preguntó, ¿se pueden representar todas mis habilidades de combate en el mundo virtual? El mundo virtual utilizado aquí se basa en la supercomputadora central de la Federación. Todas las constituciones e información genética registrada serán simuladas a la perfección. Es mucho mejor que las arenas virtuales que existen. Por supuesto, usarlo es mucho más caro en comparación. El Elderian miró a su Ping y agregó, según el maestro, tienes una constitución desconocida que te pondrá en desventaja en el campo de batalla virtual, ya que no podrás usarla en las peleas. Sin embargo, no pasará mucho tiempo antes de que un representante de la Federación lo visite para registrar su constitución. No hay necesidad de ser reacio. Siendo el proveedor, dicha información sería generosamente recompensada. Entonces, ¿quieres desafiarlos ahora mismo, o esperar hasta que se registre tu constitución? Su Ping pensó por un momento y dijo, déjame probar suerte primero. Aunque no podía usar su constitución, era solo una parte de su fuerza, no su poder principal. Está bien, respondió simplemente el Elderian. Cada desafío costaría una cantidad astronómica de monedas astrales, pero no valía la pena mencionar la suma si se iba a gastar en un genio como Su Ping. Capítulo 953. 3 minutos. El Elderian hizo una cita de lucha para que Su Ping se llevara a cabo poco después. Cada cita de desafío costaría 1000 millones de monedas astrales, la mitad de las cuales se transferirían al Star-Lord desafiado. Aunque era un número enorme, no lo era tanto para un Star-Lord, dado que personajes de tal estatura, maestros de los sistemas solares, podían acumular billones de dólares de un planeta próspero cada año. El Elderian llevó a Su Ping a un salón en el medio de la ciudad. El lugar se llenó de gente que se dedicaba al equipo de simulación. Su Ping y el Elderian simplemente fueron a una sala privada VIP con un gran equipo instalado. Ponte el casco. Tu oponente ha sido arreglado. Él es Chloe, el 100º en el rango de señor divino. Dijo el Elderian. Su Ping asintió. Muchas gracias. Se puso un casco, que parecía el de un ciclista, excepto que tenía puntos brillantes de luz en la superficie, que estaba frente al equipo. Luego, entró en un mundo virtual vívido. ¿Te gustaría entrar en el campo de batalla virtual? Sí. La IP actual tiene una cita. ¿Te gustaría pelear contra el oponente con el que concertaste una cita? Sí. Esperar. Extrayendo datos. Una tremenda cantidad de rayos de luz púrpura y rojos salieron disparados del equipo y escanearon a Su Ping de pies a cabeza. Luego, mostró un temporizador de 30 segundos. Una vez que terminó la cuenta regresiva, la parte del auricular del casco brilló en rojo y Su Ping recibió otra notificación. Datos extraídos. Por favor, inicia sesión en el campo de batalla. Iniciando sesión. Justo al ver el menú emergente reciente, Su Ping simplemente eligió confirmar. Un nuevo mundo se abrió ante sus ojos después de que lo confirmara. Fue arrastrado a un campo de batalla desolado e ilimitado. Era un lugar con bosques, montañas, lagos y otros ambientes. El olor a plantas era vívido en el aire, que también estaba lleno de todo tipo de elementos. Esa fue la escena de desafío más normal. Un campo de batalla integral. Según la información, el campo de batalla simulaba la superficie del planeta marchito blanco. Su gravedad estaba en el nivel 9, 8 y su densidad de poder astral era MP5. Ambos índices fueron bastante altos. Su Ping se dio cuenta de que la gravedad establecida era de 20 a 25 veces la del planeta azul. Un cultivador normal de Star State se habría sentido pesado y pegajoso, como si estuviera negociando a través del agua de mar. Sin embargo, su fuerza estaba por encima de la del guerrero promedio de Star State, por lo que se adaptó fácilmente al entorno. Las estadísticas mostraban que había 7 espacios profundos en total en ese entorno. En cuanto a los espacios más profundos, eran aún más difíciles de simular. Solo puedo ingresar al 6º espacio haciendo mi mejor esfuerzo con mi fuerza actual. El 7º espacio es demasiado peligroso. Solo puedo llegar allí encontrando una abertura en el 6º espacio. Su Ping sacudió ligeramente la cabeza. Todavía era demasiado débil para explorar la verdad del universo.
Entonces apareció una cuenta regresiva en el menú. Su oponente llegaría al campo de batalla en 30 segundos. Su Ping respiró suavemente y de repente se dio cuenta de que podía moverse, pero solo dentro de un pequeño rango. Eso parecía tener el propósito de evitar que colocara trampas. 30 segundos pasaron rápidamente. Un joven virtual de cabello blanco apareció a varios miles de metros de distancia. Tenía ojos plateados indiferentes pero hermosos, lo que lo hacía lucir excepcionalmente elegante. Su Ping asintió con la cabeza. Incluso el último tipo en el rango de señor divino parecía el personaje principal de una novela, extraordinario y llamativo. Mientras Su Ping observaba a Chloe, este último ya había lanzado un ataque. Chloe convocó a sus mascotas de batalla sin perder el tiempo con palabras. Eran 9 bestias Star-Lord. Uno de ellos se fusionó con él y los otros 8 formaron una alineación que comenzó a emitir todo tipo de habilidades de mejora. Chloe era mucho más fuerte. Su pelo blanco revoloteaba mientras se preparaba para atacar. Anuncios de Put Future. Su Ping no se contuvo al ver todo esto. Convocó al pequeño esqueleto y otras mascotas, luego cargó para contrarrestar al enemigo. El pequeño esqueleto y el dragón infernal se fusionaron con Su Ping, mientras que el sabueso del dragón oscuro simplemente cargó contra la alineación de mascotas de Chloe. Eran representaciones vívidas basadas en los recuerdos de Su Ping. Sus habilidades eran las mismas que en la vida real, excepto que ninguno de ellos podía hablar y de alguna manera parecían tontos. Una fuerza desenfrenada surgió en su cuerpo después de la doble fusión. Su Ping ya no escondió su fuerza. Como recientemente se había abierto paso después de un largo entrenamiento, también quería probar sus propios límites. Camino del tiempo. Espada de leyes. Heavenly Fall, el quinto movimiento del camino de la espada divina. Su Ping se lanzó hacia adelante y realizó sus técnicas más poderosas. La espada bañada por innumerables leyes cortó como un rayo que partió los cielos. Pero luego disminuyó la velocidad cuando se acercó a Chloe, como si hubiera caído en el barro. Su poder también comenzó a desvanecerse rápidamente. Su Ping entrecerró sus pupilas. Inmediatamente detectó un campo de fuerza especial e invisible a varios cientos de metros de Chloe. Para ser más precisos, era un mundo especial. Ese era el pequeño mundo que Chloe había creado. La presión y el poder de un mundo pequeño eran 10 veces mayores que los de un campo. Redujo el 90% de su ataque, mientras que el 10% restante también se derrumbó fácilmente dentro del pequeño mundo. Tal como esperaba, el nivel del mundo pequeño afecta fuertemente las batallas contra Star-Lords. Las leyes no son lo suficientemente buenas. Una vez que vio eso, Su Ping desató el poder de su pequeño mundo. Se arrojó sobre su oponente como un huevo de piedra desolado. Al momento siguiente, sintió un dolor insoportable, como si estuviera a punto de ser desgarrado. Su pequeño mundo también temblaba, como si se estuviera cayendo. Gran parte del poder de la fe fue eliminado de su pequeño mundo. Mi pequeño mundo no es lo suficientemente poderoso. Su Ping sintió sombríamente la brecha entre ellos. Podía decir que su pequeño mundo aún no se había derrumbado por completo porque los caminos del tiempo y la destrucción aún lo mantenían en una sola pieza. Las dos leyes supremas eran mucho más solidarias que las leyes. Al igual que dos pilares sólidos, mantuvieron unido el pequeño mundo. De lo contrario, habría sido hecho pedazos en la colisión anterior, como un huevo golpeando una roca. ¿La brecha entre nosotros es tan grande? A Su Ping le resultó difícil de aceptar. Su oponente estaba en el puesto 100 del rango del Señor Divino. Primero tendría que llegar al top 10 para poder cumplir con su condición de dejar la corte celestial. El margen de mejora seguía siendo enorme. Correcto, un dios guerrero en el entierro del semidios me dijo que el mundo pequeño es la versión fortalecida y definitiva de un campo, que también puede fortalecerse con poder mental. Su Ping de repente recordó esa conversación de mucho tiempo atrás. Todavía estaba muy débil en ese entonces, pero el tipo aún respondió a su pregunta sobre los niveles más altos. La conversación brilló en su cabeza en ese momento, y los ojos de Su Ping brillaron. Al momento siguiente, un aura horrible surgió detrás de su espalda. Apareció el oscuro e intimidante campo de fuerza. El campo de fuerza era la manifestación de la mente de uno. Su Ping lo fusionó con su pequeño mundo. Entonces se produjo una escena increíble. El campo de fuerza oscuro se sacudió violentamente como agua hervida, como si algo estuviera tratando de estallar. Las horribles sombras que volaban en la parte trasera del campo de fuerza desaparecieron repentinamente, dejando el oscuro campo de fuerza temblando. Su Ping se sintió aterrorizado de repente, justo cuando el campo de fuerza se fusionó por completo con el pequeño mundo.
Sintió que un aire frío subía desde su pecho hasta su cabeza. Luego vio una abertura en el pequeño mundo desolado, y una garra afilada y aterradora se extendía. La garra era enorme. Su piel estaba seca y horrible. Tenía casi 30 metros de ancho, que parecían pertenecer a una bestia gigantesca. Suping sintió al instante que su pequeño mundo se volvió pesado después de que apareció la garra. Se quedó atónito por un momento, sintiendo que la garra pertenecía a una criatura aterradora que había visto en el caótico reino de los no muertos. ¿Se manifestó en mi pequeño mundo? Suping de repente estaba ansioso por intentarlo. No tenía miedo al fracaso de todos modos, estando en un mundo virtual, así que apretó los dientes y empujó su pequeño mundo al de Chloe. La extraña ley en el pequeño mundo de Suping se extendió para apuñalar al pequeño mundo de Chloe. El ataque creó una oportunidad para Suping. Al momento siguiente, su pequeño mundo logró golpear la abertura y bloqueó el pequeño mundo de Chloe. Dos pequeños mundos estuvieron en equilibrio por un momento. Suping se sorprendió por la extraña escena. Lo anotó y decidió investigarlo más tarde. Mientras suprimía el pequeño mundo de su oponente con la afilada garra, Suping cargó contra Chloe a través del canal de su pequeño mundo. Chloe tomó acción en silencio moviendo rápidamente sus dedos y apuntándolos hacia adelante. Un brazo gigante se extendió desde espacios más profundos. El brazo tenía manchas moradas y negras como si perteneciera a un zombi. Luego cortó a Suping. Anuncios de Put Future. Suping quedó asombrado por la táctica. Él realmente no había visto tal método antes. Los compañeros de entrenamiento que había conocido en los sitios de cultivo eran en su mayoría guerreros del estado estelar. Star-Lord lo habría matado demasiado rápido y fácilmente para servir como una experiencia de entrenamiento efectiva que lo ayudaría a mejorar. Suping contraatacó con el puño del exorcista. Sus deslumbrantes puños dorados eran poderosos e imparables. El puño del exorcista parecía estar suprimiendo el extraño brazo de alguna manera. Una vez que hicieron contacto, el brazo chisporroteó como si estuviera a punto de quemarse. Sin embargo, la fuerza aterradora que llevaba pudo romper el puño del exorcista y derribar a Suping. Suping estaba decidido a luchar. Rugió y volvió a agitar el puño. Esta vez, hizo uso de todo su poder y células astrales. Auge. El poder de las dos pinturas astrales se concentró en sus brazos. Parecían a punto de destrozar el mundo. Tuvo una docena de colisiones con el brazo morado y negro. El brazo púrpura y negro había sido devuelto al espacio profundo. Suping respiró hondo y se preguntó de dónde había aprendido Chloe una técnica tan horrible. Los genios de Star-Lord ciertamente tenían algo especial sobre ellos. La batalla continuó. El poder astral de Suping surgió como mareas mientras seguía golpeando y cortando. Chloe, sin embargo, tenía muchos métodos. A veces contraatacaba con su espada y otras veces agitando el dedo. Tararear. La luz se reunió de repente, luego se condensó en una espada deslumbrante en las manos de Chloe. Esto es tan injusto. Los labios de Suping comenzaron a torcerse una vez que vio el intenso poder de la fe dentro de la espada, ya que era 1000 veces mayor que la suya. La misma luz también se acercaba a la espada en su mano, pero la espada no era tan poderosa como la de Chloe. Suping todavía era demasiado débil en términos de poder de fe. Suping de repente vio gruesas corrientes de luz que se elevaban desde las profundidades de su pequeño mundo en ese momento. El poder blanco puro de la fe estaba entrando en su pequeño mundo, particularmente desde el área oscura y oscura detrás de la muñeca de la garra. ¿Viene de mi campo de fuerza? Suping definitivamente se sorprendió. ¿Qué está pasando? ¿El poder de la fe viene de mi propio campo de fuerza? La espada de luz en la mano de Suping deslumbró con brillo cuando se integró el poder de la fe. Tal poder lo hizo sentir como si estuviera siendo adorado por 1000 millones de personas, mientras que también estaba rodeado por un gran y sagrado poder. Suping abrió los ojos de repente. Luego volvió a cortar con la espada. Estallido. Las dos cuchillas hechas de poder de fe chocaron y una luz fascinante estalló en el proceso. Suping fue arrojado hacia atrás al momento siguiente, dejándolo con un dolor insoportable. Trató de abrir los ojos y mirar hacia adelante, solo para descubrir que Cue volaba hacia atrás y también vomitaba sangre. ¡Guau! El mundo pasó ante sus ojos de repente. El campo de batalla se había ido. Suping abrió los ojos y descubrió que estaba de vuelta en el interior del palacio. ¿Qué pasó? Suping estaba atónito. La voz del anciano Ian vino de cerca. Cuando pierdas, o cuando tu cuerpo virtual esté herido en un 90%, la batalla se interrumpirá para evitar que recibas heridas mentales. Pensé que resistirías 30 segundos como máximo, pero en realidad persististe durante 3 minutos completos. Bien por usted.
Como se esperaba del discípulo del Señor Supremo, el Elderian estaba realmente asombrado por Su Ping. Simplemente era un guerrero de Star State, pero soportó 3 minutos contra Chloe. Definitivamente fue un logro increíble. Su Ping puso una sonrisa amarga. Ya había logrado lastimar al tipo. Pensó que tenía posibilidades de ganar si continuaba luchando. Sin embargo, había muchas cosas sobre la batalla que lo confundían. Anciano Ian, ¿puedes extraer el poder de la fe de tu mente? Preguntó Su Ping con curiosidad, recordando cómo el poder de la fe había salido de su campo de fuerza.